Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Corpus Christi, película nominada al Oscar a la mejor película extranjera inspirada en un hecho aberrante ocurrido en Polonia. Es calificada de película religiosa, pero no es para todos los públicos por contener escenas de violencia y sexo explícitos. El film narra la historia de Daniel, de 20 años de edad, quien experimenta una supuesta transformación espiritual mientras vive en un centro de detención juvenil. Impávido ante el clima de violencia del reformatorio donde cumple condena, el joven ha desarrollado una pasión incontrolable hacia la Iglesia. Quiere ser sacerdote, pero el capellán del centro le explica que esto es imposible debido a sus antecedentes penales. Cuando es enviado a trabajar a un taller de carpintería en una pequeña localidad, a su llegada se hace pasar por sacerdote haciéndose cargo de la parroquia local a petición del párroco, que es presentado como un hombre sin fe auténtica, puesto que no es capaz de perdonarse un pecado mortal que cometió en el pasado. No cree en el sacramento de la reconciliación y por eso ahoga sus penas en el alcohol a escondidas. La llegada del joven y carismático predicador se presenta en el largometraje como una oportunidad para que la comunidad local comience el proceso de sanación tras una tragedia ocurrida en esa pequeña población. Esta película está programada para estrenarse en España entre abril y agosto. Ha sido previamente presentada en teatro en varios países. Está llena de incoherencias, de errores y banalidades en las cuestiones de la doctrina católica y presenta a Jesús y a sus discípulos como homosexuales. Corpus Christi o el cuerpo de Cristo se trata de una repugnante burla hacia nuestro Señor y la Iglesia que él mismo ha fundado. No obstante, es presentada como una película de fe. De hecho, pretenden convencer al público de que la llegada del falso cura joven a este pueblo sin esperanza pondrá patas arriba su realidad y la de los vecinos tristes muertos en vida. Falsamente se muestra que, arengando a los fieles de una manera totalmente inconformista, donde la compasión y la humanidad pesan más que los ritos más sagrados, es lo que hace cambiar el mundo. El film presenta al protagonista como un personaje enigmático. Desconocemos su pasado, los crímenes que le llevaron a la reclusión, sus relaciones familiares y personales. Solo sabemos que tiene una gran obsesión religiosa. Cuando sale de la prisión es, para el espectador, una hoja en blanco. Y comprobamos que, al hacerse pasar por sacerdote, la gente tiene sobre él buenas expectativas y entonces sale de él lo mejor de sí mismo. Pero cuando vuelve a encontrarse con compañeros de cárcel que no esperan nada bueno de él, entonces Daniel saca lo peor. El director no propone un ideal de vida en este personaje. El problema radica en que todo se construye sobre una mentira, quitando importancia al orden sacerdotal y al resto de sacramentos. No es lícito, no es moral que un hombre cualquiera se haga pasar por un sacerdote ni por hacer bien a la gente de un pueblo sumido en el rencor, la ira y la inmoralidad, ni por gusto propio. Todo esto se confunde cuando confiesa o predica, pues habla desde el corazón, de su corazón terriblemente herido, pero supuestamente confiado en la misericordia y el perdón, capaz de sembrar la reconciliación en una comunidad en la que se ha instalado el odio. La figura de este personaje, más que ser un modelo a seguir, muestra una terrible esquizofrenia en su comportamiento falso y dicotómico. Con uno se muestra como un hombre íntegro, humilde y conocedor de las necesidades más profundas del corazón del hombre. Y otras ocasiones es vicioso, lujurioso, mentiroso, borracho, pasando por muchos pecados bajo capa de bien, como si así se pudiera asentar algo bueno. En algunas regiones de Europa han prohibido ya emitir esta película. Por ello, animamos a alzar la voz para intentar frenar este estreno también en nuestra nación. Recuerda que Jesús dijo: «Si alguno se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor suyo delante de mi Padre Celestial. Y si alguno me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre». Del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Perú, el apoyo de la Iglesia en medio de la desolación y destrucción. Estados Unidos, anuncian conferencia de formación de líderes laicos en la sociedad civil. Argentina, preocupación ante violencia sin fin en la ciudad de Rosario. Israel, comunicados oficiales dolorosos desde Tierra Santa. Pasaremos después a las noticias nacionales. Monseñor Morga advierte que la sociedad se arriesga a perder un gran tesoro. Ayuda a la Iglesia necesitada celebrará más de 30 viacrucis por los cristianos perseguidos.
172 jóvenes españoles han ingresado este curso en los seminarios. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa Francisco intercede desde el Vaticano por ortodoxos rusos en Ucrania. El Papa Francisco recibe una carta de la Conferencia Episcopal Argentina. Audiencia General, catequesis sobre la evangelización. Las lluvias de los últimos días en Perú ya han dejado decenas de fallecidos y miles de damnificados en varias regiones. Desde la Iglesia, a través de Cáritas Lima y Trujillo, se hizo un llamado urgente a la solidaridad. Las lluvias en el norte de Perú, en especial por los efectos del ciclón Yaku, han generado dolor y muerte en regiones como Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Ancash, también en varios distritos de la capital, en Lima. Según medios como RPP, el gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en 18 de los distritos de Lima metropolitana y 4 en Callao. Esta situación compleja que vive Perú, que ya ha dejado más de 60 fallecidos y más de 17.000 damnificados, rápidamente ha generado una respuesta de la Iglesia en sitios como Lima a través de Cáritas. Este es un llamado a todo el pueblo de Dios a no ser indiferente ante las emergencias climáticas que se están viviendo en nuestro país. Por ello, durante estas semanas todas las parroquias de la Archidiócesis de Lima se convertirán en puntos de acopio para llevar nuestras donaciones, se indicó a través de un comunicado publicado a través de la página web de la Archidiócesis de Lima. También pueden acudir al almacén de Cáritas. En estos momentos se necesita con urgencia agua sin gas, conservas de atún, galletas de soda, avena, fideos, arroz, leche, menestras, así como ponchos PVC, carpas, linternas, frazadas y colchas, agregó. El Arzobispado Metropolitano de Trujillo, junto a su Cáritas Trujillo, también ha lanzado la campaña de ayuda Unión y Solidaridad, Compromiso de Amor. Recuerda otra nota de la Iglesia de Perú. Esto con el fin de apoyar a los pobladores afectados por los desastres naturales a causa de las fuertes lluvias acaecidas en la región. Se necesita con urgencia víveres no perecibles, calaminas, agua, plásticos. El arzobispo de Piura, Monseñor José Antonio Eguren, pidió elevar oraciones a través de la intercesión de Nuestra Señora de las Mercedes. Al mismo tiempo, ya desde ese momento, ante la preocupación de la población de Piura y Tumbes por las fuertes lluvias, el obispo exhortó al Gobierno central para que brinde los recursos necesarios para reforzar la infraestructura ante posibles inundaciones. La organización Iniciativa Tepeyac Leadership anunció la realización en Estados Unidos de una conferencia internacional para formar líderes católicos laicos en la sociedad civil. Iniciativa Tepeyac Leadership es una organización católica sin fines de lucro incluida en The Official Catholic Directory, Directorio Católico Oficial, y que tiene la misión de ofrecer desarrollo de liderazgo cívico a profesionales católicos laicos en Estados Unidos y en otros países. El evento, que se realizará del 2 al 5 de noviembre en Orange County, California, lleva por título La Hora del Laicado, una conferencia de laicos católicos, THL 2023. Tendrá lugar en la Catedral de Cristo en Garden Grove, California. El viernes 3 de noviembre, el obispo auxiliar de Orange, Monseñor Timothy E. Freyer, presidirá la misa de inauguración. En una carta enviada a los organizadores, Monseñor Freyer expresó su apoyo al trabajo de la iniciativa Tepeyac Leadership y destacó: "Desde que conocí a su organización, me ha impresionado su misión de formar católicos profesionales para el liderazgo en la sociedad civil". Una nota sobre el evento explica que todos los expertos, panelistas y ponentes presentados en la conferencia son laicos. La THL 2023 muestra a los asistentes cómo convertirse en líderes influyentes en sus propios campos profesionales, comunidades y esferas de influencia, como en el trabajo en juntas directivas, obras de caridad, el servicio público o el compromiso cívico. Asimismo, la conferencia conecta a los asistentes con recursos y una amplia red de líderes católicos laicos dispuestos a apoyarlos mientras influyen en la sociedad con los valores del Evangelio. Las inscripciones están disponibles en su página web brushfire.com hasta el 1 de mayo de 2023. La Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, CEA, publicó un comunicado en solidaridad con la ciudad de Rosario ante la situación que atraviesa en torno al narcotráfico y sus graves consecuencias en la sociedad.
Con el título Las heridas del narcotráfico, el documento comienza recordando que desde hace tiempo los obispos argentinos vienen manifestando su conmoción. En especial, subrayan la contraparte del flagelo del narcotráfico, los rostros sufrientes de quienes están atrapados y condenados por una de las calamidades más grandes de estos últimos tiempos, como es el consumo y las adicciones a la droga. La Pastoral Social de la CEA expresa también su preocupación por la expansión del narconegocio instalado en la Argentina y precisa que la comercialización y el consumo se extienden a lo largo y ancho de nuestro país, con penetración muy fuerte en especial en los barrios más pobres. Sobre el caso puntual de Rosario se advierte la gravedad de una escalada de violencia sin fin y episodios conmovedores con víctimas fatales del crimen organizado. En ese marco, alerta, vuelve a tener vigencia la sospecha de que esta situación de desborde cuenta con la complicidad y la corrupción de algunos dirigentes, así como de miembros de fuerzas de seguridad, funcionarios de la justicia y políticos de quienes la sociedad piensa que colaboran con los grupos mafiosos. También es funcional y cómplice quien, pudiendo hacer algo, se desentiende, se lava las manos y mira para otro lado, considera. Además, manifiesta su apoyo a la Pastoral Social de la Archidiócesis y solicita respuestas a los distintos niveles del Estado. En su comunicado, la Pastoral Social de la CEA advierte sobre el posible vínculo entre las bandas de crimen organizado y el contrabando, el lavado de dinero y la evasión impositiva. A pesar de este escenario, el organismo del episcopado confía en que son muchísimos los hombres y mujeres que están dispuestos a acompañar las iniciativas del gobierno, legisladores y jueces para dar una contundente respuesta al drama nacional del narcotráfico. Además, hay que considerar que estas organizaciones criminales frecuentemente se dedican también a la trata de personas para la explotación laboral y sexual y al tráfico de armas, añade. El comunicado concluye con el pedido a la Virgen del Rosario para que inspire a la dirigencia política, económica y social y así se construyan consensos que generen políticas públicas lúcidas, decididas y valientes. Tras una escalada de violencia y repetidos actos de odio contra los cristianos y otras creencias no judías en todo Israel, en especial en la ciudad de Jerusalén durante estos últimos meses, los patriarcas y jefes de las iglesias en Jerusalén, acompañados por la potente y pacífica así como fraterna voz de la custodia de Tierra Santa, han repetido mediante varios comunicados oficiales una llamada acuciante y directa a los dirigentes de la política israelí para apaciguar y amparar a toda la ciudadanía, así como proteger la libertad de expresión y culto en todo el país. En enero firmaban: nosotros, los patriarcas y líderes de las iglesias de Jerusalén, hoy llamamos a todas las partes en Tierra Santa a mostrar moderación y autocontrol. Hemos advertido repetidamente contra la explosión de un ciclo de violencia sin sentido que solo traerá sufrimiento para todos. Tal estado de cosas solo conducirá a atrocidades y terror como consecuencia general, alejándonos de la tan ansiada paz y estabilidad que todos buscamos. Al seguir de cerca esta lamentable situación, hemos llegado a la conclusión de que esta proliferación de violencia que ha provocado la muerte injustificada de 32 palestinos y 7 israelíes desde el comienzo del nuevo año parece autoperpetuarse. Seguramente continuará e incluso se intensificará a menos que los dirigentes políticos y comunitarios de todas las partes emprendan con determinación una intervención enérgica. Todos deben trabajar juntos para desactivar las tensiones actuales y poner en marcha un proceso político basado en principios de justicia bien establecidos que traiga una paz duradera y prosperidad para todos. En consonancia con esto, en estos tiempos tan difíciles, hacemos un llamamiento a todas las partes para que reverencien la fe religiosa de los demás y muestren respeto por todos los lugares sagrados y de culto. Tras esta última y trágica ola de violencia, rezamos por los muertos y heridos y pedimos a Dios que permanezca cerca de sus familias y seres queridos. Rezamos también por la curación de los heridos y para que el Todopoderoso dé fuerza y perseverancia a quienes los atienden. En febrero, lamentablemente, tuvieron que repetir el llamado proclamando en primera línea: nosotros, los patriarcas y jefes de las iglesias en Jerusalén, nos entristece la última escalada de violencia en Tierra Santa. El domingo 26 de febrero por la noche, decenas de colonos israelíes arrasaron la ciudad palestina de Juwara, cerca de Nablus. Mataron a un hombre, hirieron a decenas de personas con barras de metal y gases lacrimógenos e incendiaron decenas de edificios y automóviles.
Y continuaban. Esto tuvo lugar como represalia después de que un palestino armado matara a 2 colonos israelíes cerca de la misma ciudad. Un acto en sí mismo en respuesta al asesinato de 11 palestinos en Naplusa la semana anterior. Esta escalada reciente se produjo durante y después de la conclusión de una inusual reunión entre los líderes israelíes y palestinos en Acaba, Jordania, en la que Israel prometió detener la expansión de los asentamientos en las áreas palestinas y detener, junto con los palestinos, una escalada en espiral y sin sentido. Para finalizar, puntualizan: estos dolorosos acontecimientos hacen que sea cada vez más necesario no solo reducir inmediatamente las tensiones en palabras y hechos, sino también encontrar una solución más duradera al conflicto israelo-palestino, de conformidad con las resoluciones y la legitimidad internacionales. Con todas las personas de buena voluntad, roguemos al Señor por la paz y la justicia en nuestra amada Tierra Santa, donde todos han sido atormentados por este doloroso conflicto de larga duración. El custodio de Tierra Santa, exhortando a los fieles a vivir con fe este tiempo de Cuaresma, en medio de estos sufrimientos, invitó con sus palabras a que la Cuaresma nos pone frente a una realidad de fragilidad, pero también nos da las herramientas para no ser víctimas, rehenes ni esclavos de ella. Por eso queremos recorrer con confianza estos 40 días hacia la Pascua, hacia ese día en que recordaremos el don de la vida nueva que recibimos en nuestro bautismo. Empezamos este camino precisamente aquí, en el Calvario, el lugar donde la obediencia de Jesús al Padre llegó hasta el punto de entregar su propia vida. El arzobispo de Mérida, Badajoz, Celso Morga, ha enviado a sus fieles una carta en la que se muestra contrario al anteproyecto de ley de familias que presentó el gobierno de Pedro Sánchez el pasado 13 de diciembre en Consejo de Ministros, en el que aparecían un total de 16 modelos de familia. Para el titular de la diócesis extremeña, no es razonable que con la excusa de establecer un sistema de ayudas económicas, jurídicas y sociales para todas las personas, se amplíe el concepto de familia a toda clase de situaciones de convivencia humana porque deshace el concepto de familia, asegura en una carta difundida en las últimas horas. Monseñor Celso Morga ha recordado en la misiva que para la Iglesia cuestiones como el matrimonio o la familia están iluminadas por el Evangelio y también por la experiencia del ser humano que posee después de 2 milenios de existencia. Una primera convicción de que se deriva tanto del Evangelio como de esa experiencia multisecular es que el bienestar de las personas y de toda la sociedad, en sus múltiples facetas, está ligado al bienestar del matrimonio y la familia, es decir, que el verdadero progreso de bienestar, de bien común, de libertades y de igualdad que la sociedad demanda continuamente, está íntimamente vinculada con la prosperidad de la comunidad conyugal y de la familia, ha apuntado. El arzobispo de Mérida, Badajoz, ha hecho hincapié en que frente a los desafíos del mundo actual como el divorcio, el aborto o el amor libre, la sociedad no puede perder el gran tesoro para la humanidad de todos los tiempos, que es el matrimonio y la familia. En la base de todos los desafíos contra la familia están siempre el egoísmo humano, el hedonismo y los usos ilícitos contra la generación, y no podemos extrañarnos que afloren continuamente en la historia, ha expresado. En la parte final de la carta, Celso Morga ha aseverado que el amor conyugal debe compaginarse con el respeto a la vida humana. No puede haber contradicción verdadera entre la ley divina de la transmisión de la vida y el fomento del genuino amor conyugal, ha subrayado. Así las cosas, ha señalado que cuando se trata de conjugar el amor conyugal con la responsable transmisión de la vida, la índole moral de la conducta no depende solamente de la sincera intención o apreciación subjetiva, sino que debe determinarse por objetivos tomados de la naturaleza y dignidad de la persona humana y de sus actos. En definitiva, la familia es anterior al Estado. Este no es su inventor o fundador, como la propuesta de ley pretende establecer. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, celebra en estas próximas semanas numerosos encuentros de oración en favor de los cristianos perseguidos. Un ejemplo de ellos son los más de 30 Vía Crucis que se van a rezar en numerosas parroquias de toda España en este tiempo de Cuaresma. Beatriz Melguizo, responsable regional de ACN para Andalucía, destaca que estos momentos son muy importantes. Están moviendo a muchísimas personas a rezar por la Iglesia que sufre y a conocer de cerca el testimonio concreto de cristianos perseguidos hoy en el mundo, que muchos todavía ignoran. Para Melguizo es evidente que estos hermanos en la fe están viviendo en sus propias vidas la pasión de Cristo. Nos unimos a ellos en el rezo del Vía Crucis y otras actividades que están teniendo muy buena acogida.
La gente se sensibiliza y hay muchos que nos preguntan para poder ser voluntarios de ACN. En la ciudad de Murcia se está llevando a cabo una gira de un icono de la Anunciación profanado en Siria por yihadistas y rescatado por ACN. Sergio Rivas, responsable regional de ACN para la zona de Levante, cuenta que este icono está suscitando mucho interés. Es un ejemplo visible de la persecución de los cristianos en Siria y en cada parroquia por donde ha estado ha movido mucho a la oración y la ayuda por la iglesia perseguida. Rivas destaca que esta gira terminará el próximo 22 de marzo con la celebración de la vigilia Noche de los Testigos en la parroquia de San Pablo de Murcia a las 20 horas. Este encuentro estará presidido por Monseñor José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena, y contará con el testimonio en vivo del sacerdote iraquí Padre Naim Shoshandi. El padre Naim Shoshandi ha estado en Málaga del 15 al 17 de marzo. Celebró la misa por los cristianos perseguidos y dio su testimonio en vivo en diferentes parroquias. La cruz de Tel Escuf, rescatada de dicho pueblo del norte de Irak y que había sido profanada por yihadistas, estará presente en una vigilia de oración por los cristianos perseguidos en la parroquia de Sant Joan de Vilassar de Mar, Barcelona, el próximo 26 de marzo a las 19 horas. Ayuda a la Iglesia necesitada también va a hacer presente a los cristianos perseguidos en Oviedo, Asturias, el próximo 25 de marzo a las 10:30 de la mañana en el acto solidario de Cuaresma en la Archicofradía La Dolorosa, que tendrá lugar frente a la parroquia de San Isidoro el Real. Por último, en la parroquia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza está expuesta hasta el 20 de marzo la muestra Rostros de Misericordia, ejemplos gráficos de la labor de la Iglesia en países donde los cristianos son una minoría o sufren por su fe. A pesar de la secularización y la falta de compromiso por parte de no pocos jóvenes, durante el curso 2022-23 han ingresado en los seminarios 172 jóvenes de las diócesis españolas. Esto hace que sean 974 los candidatos que se encuentran en las distintas etapas de la formación inicial como seminaristas. Además, 97 han recibido la ordenación sacerdotal en España durante este curso. Aún así, en los últimos datos presentados por la Subcomisión Episcopal para los Seminarios de la Conferencia Episcopal Española, con motivo del Día del Seminario, que la Iglesia celebra el 19 de marzo, Solemnidad de San José, con el lema «Levántate y ponte en camino», se aprecia que el número de seminaristas en España desciende progresivamente en estos últimos 4 años. Los datos reflejan la progresión a la baja del número de seminaristas, pues en el curso 2019-2020 el número de seminaristas fue de 1.128, mientras que en el año en curso hay 974. Si el año pasado ingresaron 218 nuevos seminaristas, en la actualidad hay 172, es decir, 54 menos. Según la Conferencia Episcopal, esto se debe a varios factores. En primer lugar, por la secularización y la falta de compromiso por parte de no pocos jóvenes, que también se reflejan en otros datos estadísticos, como en el número decreciente de matrimonios, tanto civiles como eclesiásticos. Aún así, hay que estar agradecidos de que un número significativo de jóvenes vivan comprometidos en la búsqueda de la voluntad de Dios, que nos invita a abrazar una vocación preciosa en su Iglesia, vocación que siempre tendrá como horizonte el servicio, dice la Subcomisión Episcopal para los Seminarios. Precisamente para ayudar en el acompañamiento de tantos jóvenes en búsqueda, ha nacido el Servicio de Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal Española, que recoge la colaboración de 4 comisiones episcopales, clero y seminarios, laicos, familia y vida, vida consagrada y misiones, que es un signo del decidido impulso de la Conferencia Episcopal por seguir anunciando la dimensión vocacional como la que estructura toda la vida en el seguimiento de Cristo. Por otra parte, la Subcomisión Episcopal para los Seminarios también ha elaborado los materiales para apoyar la celebración de esta jornada, que cada año se presenta como una ocasión para pedir, dar gracias y mostrar nuestra cercanía con los seminaristas, sus formadores y las vocaciones sacerdotales. En la reflexión teológica que se incluye entre los materiales del Día del Seminario de este año, se explica que el lema de esta jornada, «Levántate y ponte en camino», recoge una de las expresiones más repetidas en la Sagrada Escritura, «Levántate», junto con la palabra de Jesús, «Yo soy el camino». La expresión «levántate» matiza este texto, refleja que la historia de la salvación es una permanente insistencia por parte de Dios en levantar al hombre que, una y otra vez, cae y se aparta del proyecto de vida que Dios le ofrece. Por eso la caída no es definitiva.
Lo definitivo es la gracia que regenera y salva, es la presencia del Señor que levanta, que pone en pie, que nos anima a reemprender el camino con nuevos bríos, con nuevas fuerzas. El Papa Francisco ha intercedido públicamente en el litigio entre el gobierno ucraniano y la Iglesia Ortodoxa Rusa de Moscú. Este miércoles 15 de marzo, al final de la audiencia general y desde la Plaza de San Pedro, el pontífice hizo este llamamiento. Pienso en las monjas ortodoxas de la Lavra de Kiev. Pido a las partes beligerantes que respeten los lugares religiosos. Las monjas consagradas, las personas consagradas a la oración, sean de la confesión que sean, apoyan al pueblo de Dios. El patriarca Kirill pidió al Papa ayuda en vista de que el gobierno ucraniano suspendió la concesión del complejo religioso más antiguo e importante de la capital, de Kiev, confiado en el pasado a la Iglesia Ortodoxa rusa. Todo esto en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania. En un comunicado del Departamento para las Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, se apela a la sociedad civil y a los organismos de derechos humanos para impedir la anarquía de las autoridades ucranianas y prevenir la abolición de uno de los principales santuarios de la ortodoxia rusa, el monasterio más antiguo de la Rus, el monasterio de las Cuevas de Kiev. El monasterio de las Cuevas de Kiev fue fundado en el siglo XI por los monjes Antonio y Teodosio, que se encuentran entre los santos de la Iglesia Ortodoxa rusa. En el territorio del complejo descansan las reliquias de más de 100 ascetas venerados en la Iglesia Ortodoxa rusa. El proceso de suspensión de la concesión gratuita del monasterio a los ortodoxos rusos comenzó en diciembre de 2022. El complejo monástico en litigio comprende al menos unos 11 edificios que rodean a la catedral de la capital del país. 2 de esos edificios estarían ocupados por monjes y 1 por monjas. El resto hace relación con museos, bibliotecas, talleres, etc. La Conferencia Episcopal Argentina, CEA, en el marco de la 193 reunión de la Comisión Permanente, envió una carta al Papa Francisco con motivo de sus 10 años de pontificado. Los obispos agradecieron su fecunda entrega como padre y pastor en estos tiempos desafiantes para la Iglesia y la humanidad. Con fecha 14 de marzo, la carta pone en conocimiento del Papa Francisco la participación de una delegación argentina en la etapa continental del Sínodo Sección Cono Sur, celebrada en Brasilia. En la carta agradecen al pontífice por la invitación a una búsqueda de mayor fidelidad a la Iglesia y a su misión evangelizadora. La Conferencia Episcopal reiteró al Papa: «Esperamos verte pronto en la patria cuando puedas y se den todas las circunstancias que lo hagan posible. Siempre serás ese hijo y hermano tan querido que esta tierra argentina vio partir para servir a la Iglesia desde otro lugar», expresaron. Los obispos cerraron su mensaje con un abrazo fuerte al Papa Francisco y asegurándole sus oraciones. «Queremos regalarte esa paz que pedís para el mundo y por la cual das tu vida», expresaron. Este 15 de marzo, como cada miércoles, el Papa Francisco presidió la audiencia general ante miles de peregrinos que le escuchaban bajo el sol de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Continuando con su ciclo de catequesis sobre la pasión por la evangelización, el Santo Padre recordó que todos los cristianos deben ser apóstoles, es decir, enviados en una iglesia que en el credo profesamos como apostólica. Explicó que ser apóstol es ser enviados para una misión y añadió que un aspecto fundamental del ser apóstol es la vocación, es decir, la llamada. Aseguró que todo depende de una llamada gratuita de Dios. Dios nos elige también para servicios que a veces parecen sobrepasar nuestras capacidades o no corresponden a nuestras expectativas. A la llamada recibida como don gratuito es necesario responder gratuitamente. Por último, recordó que para ser un buen cristiano hace falta escuchar, humillarse y servir. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.